Entrevista en Pasos Perdidos. Entrevista. Al inicio del programa, en los títulos, el primer título de este programa fue la marcha que se realizó en el día de ayer en el Congreso de la Nación por el tema de la discapacidad, de la Ley Nacional de Discapacidad. Y estamos en comunicación con Mariana Espeso, ella es activista de los derechos de las personas con discapacidad y es la mamá de Diego Españolo. Perdón, me equivoqué ahí. De Ian Moche. Lo tenía mal acá escrito, que tiene una anécdota precisamente no muy agradable con Diego Españolo. ¿Qué tal, cómo te va? Fernando Amato, Demián Verduga, Lorena Álvarez te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Sí, me asusté cuando me dijiste la mamá de Diego. Perdón, te pido mil perdones. ¿Por qué? Bueno, yo iba a empezar por otro lado, pero bueno, ya que cometí el furcio, ¿por qué no nos empezás contando cuál fue esa experiencia que tuviste con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad? Bueno, nosotros estuvimos el año pasado en marzo, sí, en la Agencia Nacional de Discapacidad. El activismo te permite este tipo de cosas, ¿no? De juntarte con personas que trabajen para los derechos y para las leyes y para mejorar la calidad de vida de las personas de calidad. Claro. De discapacidad. Y bueno, sabes que escucho un eco bastante molesto, pero no sé si... A ver, Fede, ahora ahí Fede está, nuestro operador, a ver si mejora. Porque sí, me escucho a mí, me confundo. Claro, se escucha ella misma. Y bueno, nos reunimos ¿Tenés con puesto él. manos libres? Por casualidad me preguntan No. acá. Ah, bueno. ¿Seguís escuchando? Nos reunimos con él en la Andis. Sí. Y bueno, en un momento Ian le contó todo lo que hace, que recorremos el país hablando de autismo y neurodivergencias. Sí. Que somos simplemente una familia, nosotros no somos una fundación, no somos una organización, somos simplemente una familia, mi marido, mi hijo y yo. Sí. Y bueno, le preguntamos cuál era su proyecto con las personas con discapacidad, qué nuevos trabajos iban a sacar, si iba a haber más trabajo, más cupos. Nosotros estábamos pidiendo que las personas con discapacidad, en vez de tener el carnet de discapacidad para subir un colectivo, tengan una SUBE. Claro. Y bueno, y ahí empezó como esto de que las personas con discapacidad no tenían por qué ser sostenidas por el Estado, sí. que ellos pensaban que iban a venir empresas y iban a ser contratados por estas empresas y iban a dejar de cobrar las pensiones. Sí, que era un problema de la familia, porque el Estado no podía seguir sosteniendo a las personas con discapacidad. Que era un problema de la familia, no del Estado. Claro, él me dice, cuando vos tenés un hijo con discapacidad, el problema es de la familia, no del Estado. Sí, es su concepción, que sí. Es su concepción ideológica, digamos, lo estamos viendo en todos lados, pero bueno, nada, llega a un extremo de crueldad que cuando vos llevas a ese grado de locura esa concepción ideológica, porque está mal la concepción ideológica, pero pasan estas cosas, digamos, ¿no? Mira, nosotros tuvimos la posibilidad de reunirnos con muchos políticos de todos los partidos. Sí. Con el peronismo, con el radicalismo, con el PRO, con todos. Sí. Y todos nos han recibido con muchísimo amor. Sí. Todos. Sí. Inclusive gente que me ha sorprendido, porque lo primero que me dijeron fue: ¿qué necesitas que hagamos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad? Sí. Y Ian me enseñó un día una frase que es: los políticos, antes de ser políticos, son personas. Sí. Entonces, me han sorprendido gratamente algunos políticos. Lo que sí, este señor Espagnolo no cumpliría esa regla humana, digamos, ¿no? Sí. Antes de ser político, es persona, pero bastante insensible. Sí, sí. Me imagino el orgullo que debe sentir por Ian, ¿no? Es un fenómeno. Yo lo he visto en las redes sociales y es un fenómeno. La verdad que está muy bien todo lo que dice, todo lo que hace. ¿Y cuál era el objetivo de la marcha de ayer?
La marcha de ayer es un poco lo que está sucediendo en todo el país, ¿no? O sea, todos los espacios vulnerables están siendo recortados, o sea, no alcanza, hoy no alcanza la plata, no, más si en tu casa tenés una persona, ya pasemos a algo práctico. Sí, Si vos sos celíaco, sí, gastás el triple, que nadie lo dice. sí, es verdad. Mi hijo es intolerante al gluten y a la lactosa y yo tengo que comprar todo sin TAC. Sí, Y se me hace muy difícil. Entonces, partamos de la base que a veces no hay una discapacidad, tal vez hay una condición alimentaria y tenés que gastar mucho más. Hoy viajar está re difícil. Imagínate llevar a tu hijo a terapias, que tenés una terapia a las 9 de la mañana, otra a las 12 y otra a las 5. sí, Viajás, venís, gastás combustible, por eso cuando sí. él me dice, por qué no vos no pagás peaje? Yo sí. Y porque Sí. tal vez tengo que ir a 5 terapias en el mismo día y tengo que cruzarme de La Plata a Capital 2 veces. Sí, 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 sí. Sí, no, es de una Es un crueldad. beneficio que tienen las personas con discapacidad debido a las menos oportunidades. No están viendo que las personas con discapacidad no tienen la misma oportunidad que una persona que no la tiene. Claro, además necesitas movilizarte con tu propio vehículo, porque a veces, digo, según la discapacidad que fuera, nada, no podés andar por la calle, tomarte un colectivo, tomarte el Y ahí tren. tenés la otra, yo tengo la posibilidad de que tengo mi propio transporte y ya no necesito un transporte especial. Claro, Pero un niño que tiene parálisis cerebral necesita una camioneta que tenga una rampa. sí. Entonces, también están de paro los transportistas, también están de paro los acompañantes terapéuticos, Es también verdad, están de es paro, verdad. Me acuerdo ahora o que lo sea, decís. si vos tenés que llevar a tu hijo a una terapia y necesitas el transporte, no podés llevarlo. Aparte, me acuerdo cuando fueron las protestas de los acompañantes, digo, también ahora debe estar más difícil para conseguir, ¿no? Porque, digo, si cobran cada vez ¿Sabés qué menos. pasa con el tema del acompañante terapéutico? Que al ser no es una carrera terciaria, es Sí, un curso de algunos meses. Entonces, lo que tienen los acompañantes terapéuticos que no están bajo ninguna norma ni educativa ni salud. claro. Entonces, no hay nadie que les aumente el sueldo del nomenclador, ni tampoco nadie que sancione el acompañante terapéutico que no te avisa que no va a ir más. Claro. Claro. Te hago una ¿Entendés? consulta. Hola, Entonces Mariana. cada vez se precariza más la situación de las personas con discapacidad. Hola, Marlene. Te hago una Hola, Lorena, Lina. te habla. ¿Cómo estás? Recién estabas diciendo algo muy interesante. Todo el mundo compara por qué yo tengo que pagar más de esto y tu hijo no. Y vos decías algo muy sencillo. Tampoco son las mismas oportunidades. ¿No sentís que hoy a veces, por lo menos este sector político, es muy infantil pensando por qué vos sos privilegiado cuando vos lo que tenés que demostrar es que justamente esto no es un privilegio, sino que vos tenés un problema, no es que es un privilegiado? ¿No hay un tema con con el falso privilegio todo el tiempo que hay que estar explicando, no soy una privilegiada? Sí, yo creo que lo que no comprende este gobierno es que no todos tenemos la misma oportunidad, pero no porque no querramos, porque yo, cuando me dieron el diagnóstico de guía, lo primero que me pasó por la cabeza es qué va a pasar el día que yo no esté. Claro. Y además, mira, yo lo comparo a Milei con los faraones. Viste que cuando murió, se terminaba la época de un faraón, venía otro y destruía todo lo que estaba para Ujú. decir, bueno, yo soy mejor que el otro. Sí, Bueno, acá está sucediendo lo mismo. Para mí, sí, y la discapacidad no tiene partido político, o sea, vos no podés destruir todo lo que está, vos sí, tenés que mejorar lo que está. sí. Sí, yo lo que veo es una crueldad en función de justificar la motosierra, porque digo, pasa con los discapacitados, pasa con los médicos del Garrahan. Ahora resulta que los médicos del Garrahan son todos chorros, que es lo que salió a decir Pero ayer. ¿sabés qué pasa? Que este gobierno habilitó a que lo que la gente pensaba en su casa a puertas cerradas y lo compartía en la familia y de última vos te levantabas de la charla y te ibas, porque siempre Sí, hay un tío, un Sí. tenés padre, razón. un amigo que dice cualquier pavada. Sí, Hoy se habilitó a decirlo en todos lados. sí, tenés razón. No lo había pensado de ese lado, es verdad. Hay como Y una lo que dijo autorización. Spagnolo, Sí, lo que dijo Spagnolo, se decía en la época de cuando yo era chica que decía que te sale más caro que un hijo bobo. Claro. sí,
Total. Para el gobierno, Sí. mantener a una persona con discapacidad es una locura si no sirve para nada. Bueno, aparte es el Ese es mismo... el pensamiento que tiene este gobierno. O sí, sea, una etapa es- mercantilista. Si no servís, descartado. es el mismo gobierno que el Claro. año pasado había sacado un documento hablando de retardados, ¿no? Exacto, y para acceder a la pensión tenías que ser imbécil, retardado y no me acuerdo cuál otra Sí, frase. sí. Pero mira, hay algo que a mí me gustaría contarles. El diagnóstico de Asperger, que se dejó de diagnosticar, ya no se diagnostica más con Asperger, que está dentro del espectro autista. Asperger fue un médico de la época del nazismo, que Sí. cuando él fue uno de los que descubre esta forma diferente de procesar la información de las personas autistas, que cuando les interesa algo son perfeccionistas y los hacen muy bien, Sí, las personas Asperger dejaron de llamarse Asperger porque este médico dejaba vivo a los niños que tenían esta condición porque eran funcionales a un sistema de trabajo y mataba a los otros. Entonces, lo que dicen las personas Asperger es, festejar el día del Asperger es festejar que estoy vivo. claro. Mirá vos, no sabía ¿Entendés? esa Que vos tenés que historia. ser funcional a la sociedad, porque si no, no servís. Claro, Productividad, productividad, productividad. claro, Exacto. claro. ¿Y Yo qué? cuando salí el año Sí. pasado de esta reunión le dije a mi marido, me senté en el auto, le digo, yo no creo que este gobierno se anime a tocar a la discapacidad porque sería de una, no quiero decir la palabra, pero Sí, no creo. sí, Y un año después estamos marchando, ¿no? sí. Y con todo lo que vos estás hablando y con lo que estamos hablando de la concepción ideológica del gobierno, o sea, que es algo central para este gobierno. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves la posibilidad de que alguien escuche el reclamo que ustedes están haciendo? Yo creo que la ley se va a aprobar, pero como se va a aprobar, se va a vetar. ¿Te crees que el gobierno se va a animar a vetar una ley a favor de En de contra. ayudar a, claro, a la gente con discapacidad? Y si te pones a pensar, una pensión no contributiva por Sí, discapacidad está en sí, 180 o 200.000 pesos sí, y las están sacando. sí. Sí, sí, ya sé el argumento y todo. Van a decir que tienen que hacer una auditoría porque todos los discapacitados... La ¿no? auditoría la hicieron de una forma Sí, animal, porque no, animal sería amigable. La hicieron de una forma inhumana. sí, Concentraron a todas las personas con discapacidad en distintas provincias de nuestro país sí, a la misma hora, el mismo día, en el mismo lugar, sí, y había colas de 7, 8 cuadras, de 7, 8 horas de espera. claro. Y encima diciéndoles, por ejemplo, tengo un caso de una persona que es amiga, pidiéndole que se levante, a ver si se podía levantar de la silla de ruedas para ver si la silla no la usaba para ir a pedir al Por Dios, semáforo, una por cosa Dios. así, denigrante. Aparte es, para una persona con discapacidad que le invaliden su diagnóstico es terrible, invalidar su identidad. Sí. La verdad que nosotros muchas veces en este programa analizamos, ¿no?, la situación política y hablamos de esta era de la crueldad, pero bueno, la verdad que cuando te escuchamos a vos y escuchamos lo que le pasa a los discapacitados es, dale, un límite, un límite te No, no pido. lo tienen. Tremendo. Ay, No bueno, lo tienen porque, vuelvo a decir, todo lo que no sea funcional al Estado no lo van a querer, porque lo que el gobierno aspira es ser ejemplos en el mundo de déficit de cero sí, a costa de llevarse puesto un pueblo. sí, Y también, bueno, los cupos, cuando yo le pregunté por los cupos de las personas con discapacidad en el gobierno, que es un 4%, me miró y se rió, o sea, despidieron a personas con discapacidad, despidieron a personas de la comunidad LGTB, sí, es verdad. vos fíjate que todo lo que es diferente en este país Sí, necesita una ley, la ley de matrimonio igualitario, la ley de discapacidad, la ley, sí, o sea, todo lo que no está dentro de lo normal establecido cultural homogéneo sí, o hegemónico, sí. necesita una ley. Sí, ahora yo Entonces, Sí, esto no es de ahora, esto viene de hace muchos años que la discapacidad. Mira, cuando nosotros fuimos a la Andis, yo recordaba que ese lugar lo creó Eva Perón, sí, ¿no? sí, Y que hoy ni siquiera esté funcionando para hacer deporte adaptado, para que las personas con discapacidad puedan tener un centro. Imagínate que todos los días en la esquina de mi casa vive una chica de 27 años que tiene una parálisis y ella va todos los días a un centro de día.
Bueno, hace una semana que no la pasan a buscar. Tremendo. Para ella es su cotidiano, es parte de su vida el centro de día. Tiene sus amigos, tiene sus Claro. terapias, tiene su arte, dibuja, pinta, trabaja. Sí, claro. Y para las familias, Sí. porque Sí. ¿quién cuida y qué cuida? Igual te digo una cosa a mí, o sea, obvio que me re preocupa la posición del gobierno por lo que genera, porque no es que solo piensa algo, sino que eso genera acciones que provocan las cosas. Pero vos insinuaste algo en algún momento que a mí lo que más me preocupa es como la aceptación de este clima de época, que es, o sea, porque una cosa antes vos discutías contra el Estado, ponele. Pero ahora te encontrás que tu vecino piensa igual. Entonces, Sí. pará, ¿qué onda? Y está habilitado para Claro, decirlo. claro. Entonces vos decís, wow, eso a mí me aterra. Porque antes daba vergüenza defender estas cosas. Mira, cuando Ian estuvo con Cristina, Sí, y que Cristina lo invitó a su despacho, uno de los mensajes que a mí me causó mucha risa fue autista cuca, autista ñoqui. La sí. respuesta de Ian fue muy graciosa porque cuando lo contestó dijo, sí, soy ñoqui porque nací un 29. Pero también estuvimos con María Eugenia Vidal, estuvimos con Horacio Larreta, estuvimos con un montón de políticos. Sí, Pero la obvio. gente se ensaña en algo y que no conoce realmente cuál es el objetivo de nuestro activismo. Nuestro activismo es apolítico. Sí, Necesitamos de todos los partidos políticos para empujar, impulsar leyes. sí, 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 Y sí. yo tengo anécdotas con personas que vos me decís, ¿en serio te dijo eso? Sí, fue la persona más amigable que he conocido. Claro. Porque lo primero que me dijo fue, ¿en qué te ayudo? ¿Qué ley podemos proyectar? Una de ellas fue María Eugenia Vidal, Sí, que me dijo, decime cómo hacemos. sí, Entonces, hay que entender que las personas, los políticos, como dice mi hijo, son personas sí, y están sensibilizadas, están atravesadas. Nosotros en nuestra familia, en nuestro entorno, conocemos una persona con discapacidad y seguramente también conocemos una persona con autismo, porque la prevalencia en autismo es 1 de cada 31 Tremendo, sí. y para el año 2030 1 de cada 2. claro. Entonces, no solamente la salud tiene que estar preparada para esos nuevos diagnósticos, porque además una vez que diagnostican a un niño, diagnostican a uno de sus padres o ambos, porque el autismo se considera que es neurobiológico. Por lo tanto, hay muchos adultos sin diagnóstico y con otras etiquetas, vago, loco, antisocial, histérico, etcétera, etcétera, ¿no? O Sí. diagnosticados con esquizofrenia, bipolaridad y medicados para eso cuando eran autistas. Claro. Entonces, también y con mucho respeto lo voy a decir, no importa, me hago cargo de lo que digo, que yo considero que nuestro presidente también es neurodivergente. Sí, Porque hay muchas cosas que él en esa verborragia y sí, en ese en no poder manejar los momentos de ira, sí, tiene que ver con muchas cosas que están dentro de las neurodivergencias, ¿no? sí. Entonces, hay más diagnósticos, hay más niños autistas y hay menos profesionales con capacitación y menos educadores con capacitación, porque la escuela inclusiva, lo aplaudo, está divino, pero si los docentes no tienen una preparación y herramientas, no pueden trabajar con nuestros hijos. Sí. Marlene Espeso, bueno, te agradecemos este contacto. Obvio, vamos a seguir con el tema. Es difícil Gracias. buscarle un cierre esperanzador, ¿no? Teniendo en cuenta que no los escucha, pero bueno, aunque sea pregonar para que, Mira, para que los escuchen. lo importante es que nos unamos. Sí. Sí. Ahora está Como la decía marcha la del canción que ustedes miércoles, ¿no? tenían Sí. recién lo importante es que podamos unirnos, porque Sí. yo creo que hoy tendría que estar todo el pueblo en la calle, porque yo veo muy poca, está bien, como yo explicaba hoy, las personas con discapacidad por ahí no pueden marchar el miércoles porque los matarían a palos, Sí. y una persona, bueno, igual, un jubilado tampoco tiene la posibilidad de salir corriendo, Claro, claro. O sea, creo que las personas con discapacidad y los jubilados estamos a la misma situación de vulnerabilidad. Bueno, ahí comentaba Demián que el próximo miércoles parece que se juntan todos los reclamos. Ay, sería re lindo. Ya están convocando jubilados, Garrahan. Y ni una menos. Y ni una menos, pues justo el martes es el día del ni una Lo que menos. pasa es que las personas con discapacidad tienen mucho miedo cuando hay a mucha marchar y gente. que les peguen. Claro, claro. Pero bueno, los familiares y bueno, así se Sí, suma. nosotros estamos, el pecho lo ponemos. Imagínate que uno el pecho por su hijo lo pone siempre. Obvio.
Así que eso seguro, vamos a estar. Pero acá lo importante son los protagonistas, que son ellos. Sí. Ellos sienten la discapacidad. Claro. Nosotros convivimos con la discapacidad, pero la falta de empatía, la falta de sensibilidad. Un día mi hijo me dijo a mí, él no hablaba todavía, y cuando empezó a hablar le digo, Ian, le hicieron una pregunta, un periodista le dijo, ¿cómo te enteraste que eras autista? Y le dice, ¿cómo no me voy a enterar? Si mi mamá todo el tiempo decía, Ian no puede hacer tal cosa porque es autista, Ian no puede hacer tal otra porque es autista. Y me miró y me dijo, pero estábamos en la cámara, y me dice, no subestimen a las personas autistas. Que no hablemos no quiere decir que no estemos, escuchamos todo. La Imagínate, salida, me partió el corazón, ¿no? la verdad Sí, que claro. las salidas de Ian, uno cuando lo escucha, es un genio. La verdad que es muy interesante cada vez que sale en alguna red social. Es muy interesante. Bueno, esperemos que haya alguna respuesta. Esperemos que el miércoles que viene Ojalá. se sume mucha gente. Y te agradecemos mucho este contacto con Pasos Perdidos. No, a ustedes, gracias por involucrarse, y es lo que necesitamos, que periodistas que dejen las banalidades de lado y empiecen a hablar de lo que está pasando en nuestro país, que es muy grave. Un abrazo grande. Adiós. Hasta luego. Adiós. Estás en el aire de